Hace 250 millones de años, mucho antes de que el primer dinosaurio pisara la Tierra, existían criaturas que desafían toda lógica. Depredadores con dientes en espiral, reptiles con velas gigantes en el lomo y bestias acorazadas del tamaño de rinocerontes. Estas no eran fantasías de película de terror, eran realidades del período pérmico. Mientras el mundo conoce a los dinosaurios, pocos saben que los verdaderos monstruos de la prehistoria reinaron millones de años antes. En crónicas abisales, descendemos hacia los estratos más profundos del tiempo para desenterrar estas pesadillas olvidadas que harán que veas el pasado de nuestro planeta con otros ojos. ¿Qué pasaría si te dijera que los dinosaurios no fueron los primeros reyes de la Tierra? Que mucho antes del temible tiranosaurio Rex existían depredadores aún más aterradores. Vamos a descubrir a los verdaderos monstruos que dominaron nuestro planeta durante el período pérmico, hace más de 250 millones de años. Los riesgos son enormes, ya que estas criaturas desafían todo lo que creíamos saber sobre la prehistoria, llevando a revelaciones que cambiarán completamente tu perspectiva sobre quiénes fueron realmente los primeros señores de la Tierra. Estas no eran bestias primitivas y torpes, eran máquinas de matar perfectamente adaptadas que reinaron durante más de 47 millones de años. Imagínate caminando por los pantanos del Pérmico temprano, hace 290 millones de años. El aire es denso y húmedo, y de repente escuchas un sonido que helará tu sangre, el crujir de ramas bajo el peso de algo masivo. Emerge de entre los helechos gigantes una silueta que parece sacada de tus peores pesadillas. Mide 4,5 metros de largo, pesa más que un automóvil actual, y sobre su lomo se alza una vela de piel y hueso que corta el aire como la aleta de un tiburón prehistórico. Este es el Dimetrodon, y está a punto de cambiarlo todo. A primera vista, podrías pensar que estás viendo a un dinosaurio primitivo, pero estarías completamente equivocado. El Dimetrodon no era un reptil cualquiera, era un sinápsido, más emparentado contigo que con cualquier dinosaurio que haya existido jamás. Su nombre significa dientes de dos formas, y cuando abría sus fauces, revelaba un arsenal dental que ningún depredador había desarrollado antes. En la parte frontal de su mandíbula, colmillos afilados como dagas se encargaban de sujetar y desgarrar a sus presas. Más atrás, dientes más pequeños trituraban huesos con la facilidad de una trituradora industrial. Pero lo que realmente convertía al Dimetrodon en algo único era esa vela dorsal que se alzaba como una bandera de guerra. Durante más de un siglo, los científicos debatieron su función. Algunos creían que era para regular la temperatura corporal, otros que servía para exhibición o intimidación. La verdad es aún más fascinante. Esa vela era un sistema de termorregulación tan sofisticado que le daba al Dimetrodon una ventaja letal sobre todos sus competidores. En las frías mañanas del Pérmico, mientras otros depredadores permanecían letárgicos, esperando que el sol calentara sus cuerpos, el Dimetrodon orientaba su vela hacia los primeros rayos solares y se convertía en el primer reptil activo del día. Era como tener un motor de arranque rápido en un mundo donde todos los demás necesitaban calentarse lentamente. Esto significaba que tenía horas de ventaja para cazar, establecer territorio y eliminar competencia antes de que otros depredadores siquiera pudieran moverse eficientemente. Pero espera, porque lo que viene te va a sorprender aún más. El Dimetrodon no estaba solo en su reinado de terror.
compartía su mundo con criaturas que harían que el más feroz de los felinos prehistóricos pareciera un gatito doméstico. Justo cuando piensas que has comprendido lo aterrador que podía ser el mundo del Pérmico, surge algo mucho peor: los gorgonópsidos. Estos depredadores, cuyos fósiles fueron descubiertos por primera vez en las formaciones rocosas de Sudáfrica, representaban la perfección evolutiva en forma de pesadilla ambulante. El más grande de todos, el Inostrancevia, medía hasta 4 metros de largo y poseía algo que ningún mamífero carnívoro actual puede igualar: colmillos de sable que crecían continuamente durante toda su vida. Imagínate enfrentarte a una criatura del tamaño de un tigre siberiano, pero con la cabeza de un cocodrilo y colmillos que sobresalían de su mandíbula superior como las hojas de 2 sables curvos. Estos colmillos no eran solo para mostrar, eran instrumentos de muerte precisos. Los gorgonópsidos habían desarrollado una técnica de caza que combinaba la potencia de mordida de un cocodrilo actual con la precisión quirúrgica de un cirujano. Atacaban con sus colmillos directamente a las arterias principales de sus presas, causando una muerte rápida por desangrado. Lo más aterrador de los gorgonópsidos no era solo su arsenal dental, sino su inteligencia de caza. Estudios recientes de sus cráneos revelan que tenían cerebros proporcionalmente más grandes que muchos reptiles actuales, lo que sugiere capacidades de planificación y estrategia que no veríamos nuevamente hasta la aparición de los mamíferos carnívoros modernos. Cazaban en grupos coordinados, establecían emboscadas y podían seguir rastros durante kilómetros. Pero en este mundo de pesadilla del Pérmico, incluso los gorgonópsidos tenían algo que temer. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque estamos a punto de conocer al Anteosaurus. El Anteosaurus era la encarnación del terror prehistórico. Con 6 metros de largo y un peso que superaba las 2 toneladas, era más grande que cualquier depredador terrestre que existiera en aquel momento. Pero lo que realmente lo convertía en una máquina de matar imparable era su cráneo. Imagínate un cráneo de 80 centímetros de largo, tan grueso y resistente como un casco de acero, diseñado específicamente para funcionar como un ariete viviente. La estrategia de caza del Anteosaurus era tan brutal como efectiva. Utilizaba su masivo cráneo para embestir directamente contra sus presas, causando fracturas múltiples y traumatismos internos que mataban instantáneamente incluso a las criaturas más grandes de su época. Sus vértebras cervicales estaban especialmente reforzadas para absorber el impacto de estos ataques, y sus poderosas patas traseras le proporcionaban la fuerza necesaria para generar embestidas devastadoras. Los fósiles de Anteosaurus encontrados en la formación Tapinocephalus de Sudáfrica muestran evidencia de fracturas curadas en sus cráneos, lo que indica que estos titanes no solo cazaban usando esta técnica, sino que también luchaban entre ellos por territorio y parejas de la misma manera brutal. Eran gladiadores prehistóricos que convertían cada encuentro en una batalla a muerte. En las vastas llanuras del supercontinente Pangea, estos 3 tipos de depredadores habían establecido un equilibrio de terror que funcionaba a la perfección. Los Dimetrodon controlaban los ambientes acuáticos y semiacuáticos. Los gorgonópsidos dominaban las zonas boscosas y de matorrales donde su agilidad y colmillos les daban ventaja, y los Anteosaurus reinaban en las llanuras abiertas, donde su tamaño y fuerza bruta eran imbatibles. Lo que hace aún más fascinante a estos depredadores del Pérmico es cómo cada uno había desarrollado soluciones evolutivas
completamente diferentes para el mismo problema. ¿Cómo ser el cazador más eficiente en un mundo lleno de competidores letales? El Dimetrodon apostó por la termorregulación y la diversificación dental, los gorgonópsidos por la precisión letal y la inteligencia de caza, y el Anteosaurus por la fuerza bruta y la resistencia. Durante más de 40 millones de años, estos titanes mantuvieron un ecosistema de depredación que no volvería a repetirse en la historia de la Tierra. No existían herbívoros pequeños e indefensos como los que conocemos hoy. Cada presa potencial había desarrollado sus propias defensas extremas, armaduras óseas, cuernos masivos, velocidades increíbles o venenos letales. Era un mundo donde la supervivencia dependía de estar constantemente alerta, donde cada día significaba la diferencia entre convertirse en cazador o en presa. Los que sobrevivían en este entorno no eran simplemente afortunados. Eran las máquinas evolutivas más perfectas que el planeta había creado hasta ese momento. Pero como descubrirás en los siguientes capítulos de esta inmersión en las crónicas abisales, incluso estos monstruos perfectos no pudieron prepararse para lo que estaba por venir. El Pérmico no solo nos dio a los depredadores más aterradores de la prehistoria, también nos enseñó que ninguna criatura, sin importar cuán perfectamente adaptada esté, puede escapar de los caprichos violentos de nuestro planeta. Justo cuando piensas que has visto todo lo que el Pérmico podía ofrecer en términos de terror prehistórico, aparece algo que desafía toda lógica evolutiva. Criaturas tan extrañas, tan imposiblemente bizarras, que cuando los primeros paleontólogos las descubrieron, muchos pensaron que se trataba de bromas elaboradas o fósiles mal ensamblados. El período Pérmico no solo produjo a los depredadores más letales de la prehistoria, se convirtió en el laboratorio evolutivo más radical que nuestro planeta había visto jamás. Durante 47 millones de años, la naturaleza experimentó con formas de vida tan extrañas que parecían sacadas de las pesadillas más surrealistas de un artista demente. Imagínate buceando en los océanos del Pérmico tardío, hace aproximadamente 260 millones de años. Las aguas son turbias y están llenas de vida, pero de repente sientes una presencia inquietante acercándose desde las profundidades. Lo que emerge de la oscuridad oceánica te haría cuestionar todo lo que sabes sobre evolución marina. Es el Helicoprion, y su sola existencia es una bofetada a la lógica. Mide hasta 7 metros de largo, tiene el cuerpo robusto de un tiburón prehistórico, pero donde debería estar su mandíbula inferior normal, encontramos algo que los científicos tardaron más de 100 años en descifrar completamente. Una estructura dental en forma de espiral que parece más un instrumento de tortura medieval que una adaptación evolutiva funcional. Esta sierra dental en espiral, llamada verticilo, contenía hasta 118 dientes dispuestos en una hélice que crecía continuamente hacia adelante y hacia abajo. Durante décadas los paleontólogos debatieron ferozmente sobre cómo funcionaba este mecanismo imposible. Algunos creían que la espiral estaba en la punta del hocico, otros que colgaba de la mandíbula inferior como una sierra circular orgánica. La verdad resultó ser aún más fascinante y perturbadora. El Helicoprion usaba su espiral dental como una combinación entre sierra, gancho y trituradora. Cuando atacaba a una presa, la espiral se desplegaba hacia adelante. Los dientes más antiguos se curvaban hacia atrás para enganchar a la víctima, y mediante un movimiento de balanceo, literalmente desenrollaba tiras de carne de sus presas vivas. Era un mecanismo de alimentación tan único
que no existe nada remotamente similar en toda la historia evolutiva conocida. Lo más aterrador del Helicoprion no era solo su método de caza, sino su eficiencia. Los estudios de desgaste en los dientes fósiles revelan que estos tiburones se alimentaban regularmente de cefalópodos de gran tamaño, criaturas que en la actualidad requieren de la inteligencia de orcas o cachalotes para ser cazadas efectivamente. El Helicoprion había desarrollado una solución mecánica para un problema que otros depredadores marinos resuelven con inteligencia. Pero si crees que los océanos del Pérmico contenían las únicas aberraciones evolutivas, estás completamente equivocado. En tierra firme, la naturaleza estaba experimentando con formas aún más bizarras. Emerge de los pantanos húmedos y densos del Pérmico temprano una criatura que redefinía el concepto mismo de anfibio. El Eriops, con sus 2 metros de longitud y un peso de 90 kilogramos, era más grande que cualquier salamandra actual. Pero eso no era lo más perturbador de su anatomía. Cuando los paleontólogos examinaron por primera vez el cráneo fosilizado del Eriops, encontraron algo que los dejó perplejos durante años. En el techo de su boca, dispuestos en filas perfectamente organizadas, había dientes adicionales. No estamos hablando de pequeñas protuberancias. Eran dientes funcionales y afilados que convertían el interior de su boca en una trampa mortal de múltiples niveles. Esta adaptación, conocida como dientes palatinos, convertía al Eriops en algo único en la historia evolutiva. Mientras que otros anfibios depredadores se limitaban a tragar a sus presas enteras, el Eriops había desarrollado un sistema de procesamiento interno que le permitía triturar y desgarrar alimento mientras estaba siendo deglutido. Era como tener un procesador de alimentos incorporado en la garganta. Los estudios biomecánicos modernos revelan que esta configuración dental múltiple le otorgaba al Eriops una ventaja letal sobre sus presas. Podía capturar peces grandes, pequeños tetrápodos e incluso otros anfibios de tamaño considerable, procesándolos mediante una acción de masticación interna que aseguraba que ninguna presa pudiera escapar una vez que entraba en su boca. Pero la extrañeza del Eriops no terminaba en su boca. Su piel estaba cubierta por pequeñas placas óseas llamadas osteodermos, que le daban la apariencia de un cocodrilo anfibio acorazado. Estas placas no solo proporcionaban protección contra otros depredadores, sino que también ayudaban a regular la pérdida de agua, permitiéndole aventurarse más lejos de los cuerpos de agua que otros anfibios de su época. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el Pérmico no solo experimentó con depredadores acuáticos y anfibios bizarros, también produjo herbívoros que desafiaban toda concepción tradicional de lo que significa ser una criatura pacífica que come plantas. Justo cuando crees entender que los herbívoros del Pérmico eran víctimas pasivas en un mundo de superdepredadores, aparece algo que cambiaría completamente esa perspectiva: el Moschops. A primera vista, el Moschops parecía relativamente normal para los estándares del Pérmico. Medía 5 metros de largo, pesaba más de 1 tonelada y tenía el aspecto robusto de un herbívoro típico. Pero cuando los paleontólogos examinaron más de cerca la estructura de su cráneo, descubrieron algo que no tenía precedentes en el reino animal. El cráneo del Moschops era increíblemente grueso, especialmente en la región frontal, donde el hueso alcanzaba espesores de hasta 10 centímetros. Esta no era una característica accidental o decorativa. Era un arma de guerra biológica especializada. El Moschops había evolucionado para usar su cabeza como un martillo viviente, y las evidencias fósiles
muestran que lo usaba regularmente. Los huesos fósiles de Moschops presentan múltiples fracturas curadas, todas consistentes con impactos de alta velocidad contra otros cráneos de su misma especie. Estos no eran accidentes, eran batallas ritualizadas donde machos competidores se enfrentaban en combates de cabezazos que habrían matado instantáneamente a cualquier otro animal de tamaño similar. Lo más fascinante es que el Moschops había desarrollado adaptaciones específicas para maximizar la efectividad de estos combates. Sus vértebras cervicales estaban especialmente reforzadas. Sus músculos del cuello eran proporcionalmente más grandes que los de cualquier herbívoro actual, y la forma de su cráneo estaba diseñada para distribuir el impacto de manera uniforme, minimizando el daño al cerebro. Pero espera, porque lo que realmente hace único al Moschops es que aplicaba esta misma técnica de combate contra depredadores. Cuando se sentía amenazado, no huía como otros herbívoros. Contraatacaba con embestidas de cráneo que podían fracturar las costillas o incluso matar a depredadores más pequeños. Estas tres criaturas, el Helicoprion, el Eriops y el Moschops, representan algo que no volvimos a ver en la historia evolutiva posterior: experimentación extrema sin restricciones. El Pérmico fue un periodo donde la naturaleza parecía estar probando cada idea evolutiva posible, sin importar cuán extraña o aparentemente imposible fuera. ¿Por qué ocurrió esto? La respuesta está en las condiciones únicas del Pérmico. Era un mundo sin precedentes, donde las presiones evolutivas estaban creando nichos ecológicos completamente nuevos cada pocos millones de años. Los océanos cambiaban de composición química, los continentes se movían y colisionaban, formando el supercontinente Pangea, y los patrones climáticos fluctuaban dramáticamente. En este ambiente de cambio constante, las especies no podían permitirse el lujo de la especialización gradual que vemos en periodos más estables. Las que sobrevivían eran las que desarrollaban adaptaciones radicales rápidamente, sin importar cuán bizarras parecieran. Era evolución bajo presión extrema, y los resultados fueron las criaturas más extrañas que jamás han existido. El Helicoprion, con su sierra dental imposible, representaba la solución a la escasez de presas fáciles en océanos cada vez más competitivos. El Eriops, con sus múltiples filas de dientes, era la respuesta a la necesidad de procesar alimentos diversos en ambientes cambiantes. Y el Timicynthetim Moschops, con su cráneo martillo, era la evolución de la defensa herbívora llevada a su extremo lógico. Estas criaturas no eran anomalías evolutivas, eran la evidencia de que nuestro planeta una vez funcionó bajo reglas completamente diferentes. Un mundo donde la creatividad evolutiva no tenía límites, donde cada nuevo desafío ambiental producía soluciones biológicas que desafían nuestra comprensión actual de lo que es posible en la naturaleza. Pero como descubrirás en nuestro próximo y final capítulo de esta exploración abisal, incluso estas adaptaciones extremas e imposibles no pudieron preparar a estas criaturas para el evento más catastrófico en la historia de la vida terrestre. Un evento que borraría para siempre del planeta a estos experimentos evolutivos únicos, abriendo el camino para el reinado de criaturas completamente diferentes: los dinosaurios. Después de conocer a los experimentos evolutivos más bizarros del Pérmico, podrías pensar que estas criaturas imposibles habían encontrado la fórmula perfecta para la supervivencia eterna. Con adaptaciones tan extremas y especializadas, parecían invencibles, pero la naturaleza tenía preparado un final que ni siquiera estos monstruos perfectamente adaptados pudieron anticipar.
estamos a punto de presenciar el evento más catastrófico en la historia de la vida terrestre, un apocalipsis que borraría para siempre del planeta al 96% de todas las especies existentes. Esta no fue una extinción ordinaria, fue la gran mortandad, y cambió las reglas del juego evolutivo para siempre. Los riesgos son enormes, ya que estamos explorando el momento en que nuestro planeta estuvo más cerca de convertirse en una roca muerta flotando en el espacio, llevando a revelaciones sobre cómo la vida misma logró aferrarse a la existencia por un hilo invisible. Lo que descubrirás desafiará todo lo que creías saber sobre la resistencia de la vida y la fragilidad de incluso las criaturas más poderosas. Transportémonos al Pérmico tardío, hace exactamente 252 millones de años. Los últimos grandes ecosistemas pérmicos están floreciendo en lo que hoy conocemos como Sudáfrica y Rusia. Es un mundo donde la batalla entre predador y presa ha alcanzado su máxima expresión, donde cada criatura representa millones de años de perfeccionamiento evolutivo. En las vastas llanuras de lo que algún día sería la cuenca del Karoo sudafricana, se está librando la última gran batalla de la era pérmica. De un lado, avanza lentamente pero de manera imparable el Scutosaurus, un herbívoro acorazado del tamaño de un rinoceronte actual, pero con defensas que harían palidecer a cualquier tanque moderno. El Scutosaurus había evolucionado hasta convertirse en una fortaleza viviente. Su cráneo medía 60 centímetros de largo y estaba armado con cuernos y protuberancias óseas que lo convertían en un ariete defensivo letal. Su cuerpo estaba cubierto por filas de osteodermos, placas óseas que formaban una armadura natural tan efectiva que pocos depredadores se atrevían siquiera a intentar atacarlo. Pero en este mundo final del Pérmico, incluso las fortalezas vivientes tenían algo que temer. Acechando desde las sombras de los últimos bosques de coníferas primitivas, se aproxima silenciosamente el Inostrancevia, el último y más perfeccionado de todos los gorgonópsidos. El Inostrancevia representaba la culminación evolutiva de 200 millones de años de perfeccionamiento de la técnica de caza con colmillos de sable. Medía hasta 4 metros de largo, pesaba más de 300 kilogramos y sus colmillos curvos habían alcanzado longitudes de 15 centímetros. Pero lo más aterrador no era su tamaño o sus armas, era su inteligencia. Los estudios de sus cráneos revelan que el Inostrancevia poseía el cerebro proporcionalmente más grande de todos los depredadores pérmicos. Había desarrollado estrategias de caza específicamente diseñadas para enfrentar presas acorazadas como el Scutosaurus. En lugar de atacar directamente, acechaba durante horas, esperando el momento perfecto para atacar las zonas vulnerables, las articulaciones de las patas, el cuello desprotegido o el vientre blando. Cuando finalmente atacaba, lo hacía con precisión quirúrgica. Sus colmillos estaban diseñados para perforar exactamente en los puntos donde las placas armadas del Scutosaurus no podían proporcionar protección completa. Una sola mordida bien colocada era suficiente para seccionar arterias principales o causar daños internos masivos. Estas batallas épicas entre Scutosaurus e Inostrancevia representaban el clímax de 47 millones de años de evolución pérmica. Era la perfección de la defensa, enfrentándose contra la perfección del ataque, fortalezas móviles contra asesinos especializados, en un mundo que había alcanzado un equilibrio evolutivo tan refinado que parecía imposible de romper. Durante millones de años, este equilibrio se mantuvo estable.
Los ecosistemas pérmicos habían desarrollado cadenas alimentarias tan complejas e interconectadas que cada especie tenía su lugar perfecto en la pirámide evolutiva. Los superdepredadores controlaban las poblaciones de herbívoros gigantes, los carroñeros especializados limpiaban los restos, y los productores primarios habían desarrollado defensas químicas y físicas extremas. Pero justo cuando crees que este mundo perfecto podría haber continuado indefinidamente, aparece algo que cambiará todo para siempre. A finales del Pérmico, en lo que hoy conocemos como Siberia, comenzó a ocurrir algo que no tenía precedentes en la historia de nuestro planeta. Bajo la superficie terrestre, una cámara magmática del tamaño de Europa Occidental comenzó a mostrar signos de actividad inquietante. No estamos hablando de volcanes ordinarios, estamos hablando del evento volcánico más masivo en los últimos 500 millones de años. Las traps siberianas, como las conocemos hoy, no fueron una erupción única y explosiva como la del monte Vesubio o Krakatoa. Fueron un evento volcánico continuo que duró aproximadamente 2 millones de años, vomitando constantemente lava, gases tóxicos y cenizas a la atmósfera en cantidades que desafían la comprensión humana. Imagínate la cantidad de lava necesaria para cubrir un área de 4 millones de kilómetros cuadrados con una capa de roca fundida de hasta 4 kilómetros de profundidad en algunos lugares. Esa es la escala de las erupciones siberianas. Pero el verdadero asesino no fue la lava, fueron los gases. Las erupciones liberaron a la atmósfera cantidades masivas de dióxido de carbono, dióxido de azufre y gases halogenados que comenzaron a alterar dramáticamente la composición química tanto de la atmósfera como de los océanos. Las temperaturas globales se elevaron entre 8 y 10 grados Celsius, convirtiendo gran parte del planeta en un desierto inhabitable. Pero espera, porque lo peor aún estaba por venir. El aumento de temperatura desencadenó una reacción en cadena que transformaría los océanos en zonas muertas tóxicas. Las altas temperaturas causaron que los océanos liberaran enormes cantidades de metano e hidrógeno sulfurado que habían estado almacenados en el fondo marino durante millones de años. Estos gases, más tóxicos que cualquier cosa que las criaturas terrestres hubieran enfrentado antes, comenzaron a envenenar tanto las aguas oceánicas como la atmósfera terrestre. Los océanos se volvieron ácidos y perdieron la mayor parte de su oxígeno disuelto, creando condiciones que solo bacterias extremadamente especializadas podían tolerar. En tierra, la combinación de altas temperaturas, aires tóxicos y la desaparición de las plantas causó un colapso completo de todas las cadenas alimentarias. Y aquí es donde la cosa se pone realmente dramática, porque los monstruos del Pérmico, con todas sus adaptaciones extremas e imposibles, se encontraron completamente indefensos ante este apocalipsis químico y climático. El clímax revela la cruel ironía evolutiva que lo cambia todo. Las mismas adaptaciones especializadas que habían convertido a estas criaturas en los señores absolutos de sus ambientes, se convirtieron en su sentencia de muerte cuando el ambiente cambió radicalmente. El Dimetrodón, con su sistema de termorregulación basado en la vela dorsal, no pudo adaptarse a un mundo donde las temperaturas eran constantemente letales. Su ventaja evolutiva se convirtió en una desventaja mortal cuando ya no existían mañanas frescas donde calentarse gradualmente. Los gorgonópsidos, con sus estrategias de caza ultra especializadas, se encontraron en un mundo donde no quedaban presas lo suficientemente grandes para justificar sus adaptaciones de megadepredadores.
Sus cerebros grandes requerían enormes cantidades de energía que ya no podían obtener en un ecosistema colapsado. El Helicoprion, con su sierra dental imposiblemente compleja, descubrió que sus presas cefalópodas habían desaparecido completamente de océanos envenenados. Su mecanismo de alimentación ultra especializado se volvió inútil cuando ya no existían las criaturas específicas para las que había evolucionado. El Eriops, con sus dientes palatinos y su dependencia de ambientes acuáticos específicos, no pudo sobrevivir cuando los cuerpos de agua se volvieron tóxicos y ácidos. Sus adaptaciones para dominar ecosistemas acuáticos se volvieron irrelevantes en un mundo sin ecosistemas acuáticos funcionales. Incluso el Moschops, con su cráneo martillo aparentemente invencible, descubrió que toda su fuerza bruta no servía de nada contra el hambre causada por la desaparición completa de las plantas de las que se alimentaba. En menos de 60.000 años, un parpadeo en términos geológicos, el 96% de todas las especies marinas y el 70% de todas las especies terrestres, 100 de todas las especies terrestres desaparecieron para siempre. Los monstruos del Pérmico, con sus 150 millones de años de dominio evolutivo, se extinguieron casi completamente. Pero aquí viene la revelación final que cambiará para siempre tu perspectiva sobre los dinosaurios. Estos no conquistaron la Tierra. Simplemente la heredaron de los verdaderos monstruos. Cuando los dinosaurios aparecieron en el Triásico temprano, hace aproximadamente 240 millones de años, no tuvieron que competir contra superdepredadores establecidos o herbívoros ultra especializados. Heredaron un planeta esencialmente vacío, donde los nichos ecológicos más importantes estaban completamente disponibles. Los primeros dinosaurios eran criaturas relativamente pequeñas y generalizadas, con adaptaciones modestas comparadas con los titanes del Pérmico. Pero esa generalización, esa falta de especialización extrema, resultó ser exactamente lo que necesitaban para sobrevivir en un mundo postapocalíptico. Reflexionando sobre esta revelación abisal, comprendemos que los verdaderos monstruos de la prehistoria no fueron los tiranosaurios rex ni los velociraptores que conocemos del cine. Los verdaderos monstruos vivieron decenas de millones de años antes, en un mundo donde la experimentación evolutiva no tenía límites y donde criaturas imposibles dominaban ecosistemas que nunca volveríamos a ver. El Pérmico nos enseña una lección fundamental sobre la vida en nuestro planeta. No importa cuán perfectamente adaptada esté una criatura, no importa cuán poderosa o especializada sea, siempre existe la posibilidad de que eventos planetarios masivos cambien las reglas del juego completamente. En las profundidades abisales del tiempo geológico, estos titanes olvidados esperan a ser redescubiertos por cada nueva generación de paleontólogos y exploradores del pasado. Sus fósiles siguen contándonos historias de un mundo que desafía nuestra imaginación, donde la realidad superaba cualquier ficción que pudiéramos inventar. Y mientras exploras estas crónicas abisales del tiempo profundo, recuerda que cada fósil descubierto, cada nueva especie identificada, nos acerca más a comprender no solo de dónde venimos, sino hacia dónde podríamos estar dirigiéndonos. Si has llegado hasta aquí en este viaje, a través de los abismos temporales más profundos, significa que compartes nuestra fascinación por estos misterios prehistóricos. Únete a nuestra comunidad de exploradores del tiempo, suscribiéndote para descubrir más secretos enterrados en las capas más profundas de la historia de nuestro planeta.
Porque en Crónicas Abisales, cada episodio es una inmersión hacia verdades prehistóricas que cambiarán para siempre la forma en que ves el pasado, el presente y el futuro de la vida en la Tierra.